Hola a todos, mi nombre es Soledad Davis, coordinadora de la plataforma educativa psicosemática. Estoy aquí con Martina Caruti. Hola Martina, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Quien muy pronto va a estar dando una serie de seminarios en la plataforma online en vivo para que todos se puedan sumar desde donde estén. Así que, bueno, vamos a estar charlando un poco sobre el seminario y en principio me gustaría, bueno, saludarte nuevamente y Gracias. agradecerte esta conversación y que nos cuentes a todos, a mí y a quienes estén mirando, un poco tu recorrido con la astrología. O sea, yo sé que sos tercera generación de astrólogos, y bueno, como si eso lo mamaste también igual de chica, si estaba muy presente y cómo te fuiste relacionando e integrando este lenguaje a tu vida. Mm, Bueno, sí, estuvo. Hola a todos primero. Y para comenzar a contestarte, sí, estuvo siempre presente. Yo siempre cuento que aprendí a hablar al mismo tiempo castellano, italiano y astrológico. Eh, en mi familia esos lenguajes, esos idiomas estaban presentes todo el tiempo. Mi abuela, la mamá de mi papá, ella había hecho sus estudios de astrología de manera autodidacta y viajando y demás. Yo a ella no la llegué a conocer sana, digamos, porque tuvo problemas de salud y demás, entonces eh, no me llegó de forma directa en conversaciones con ella la pauta de la astrología, pero eh, mi papá se interesó por la astrología a través de su madre, de mi abuela, con sus libros y demás. Y también una cosa que es graciosa es que mi mamá, mi mamá y mi papá se conocen desde que son muy chiquitos. Mi abuela paterna y mi abuela materna eran muy amigas y eran vecinas. Entonces, mi abuela paterna, la astróloga, eh, la tenía como hija, mujer adoptiva a mi mamá, con lo cual también a ella le fue transmitiendo la pasión por la astrología, eh, y entonces tanto mi mamá como mi papá desde muy chiquitos se Ah, interesaban. fue por doble eh, vía, entonces. Así que sí, vino por doble vía. Y bueno, mi papá después en la adolescencia ya se empezó a interesar más en serio y en su juventud empezó a estudiar y a desarrollar su concepción de la astrología y a profundizar. Y así que yo nací de esa combinación y desde muy chiquita las conversaciones entre mis padres o incluso, no sé, con mi tía, la hermana de mi mamá, que también tenía nociones, todas las conversaciones de tomar el té en casa eran, sí, lo que pasa que tal tiene, no sé, es luna en tal, sol en, eh, tratando de comprender los contextos en los cuales estábamos Sí, con ese lenguaje. sí. E incluso mi papá desarrolló eh, una manera de transmitir las cualidades de los signos zodiacales con visualizaciones Ujú. y la verdad que las ensayaba conmigo siendo chiquitita. Mis cuentos, además de Caperucita Roja, La Bella Durmiente y todos esos cuentos clásicos que todos los niños hemos escuchado, eran cuentos astrológicos. Astrológicos. El cuento de Aries, el cuento de Mm. Libra, y, y así que sí, así arrancó todo. Luego después, mi papá funda Casa 11 cuando yo tengo 11 años más o menos, 11 12, y ahí hubo un movimiento muy creativo al principio grupal con muchas personas y yo era como el enano que andaba dando vueltas entre todas esas personas, y hasta en un momento se desarrolló un curso para niños Ah, del cual participé. Estoy hablando del año 87, 89. Eh,
Y bueno, después la vida continuó, yo me dediqué, no tenía una idea de dedicarme a la astrología como trabajo, no sentía que iba por ahí, pero justamente como decís, para mí ya estaba incorporado como una mirada, Mm, como una manera de percibir la realidad, digamos, mm, se me hizo una forma natural de registro de la realidad, de cosmología, de idea de cómo está hecho el universo. O sea, para mí fue siempre muy claro que el universo es vibración y es energía y la vibración toma forma y cada forma está hecha de cierta cualidad y mm. los seres humanos somos encarnaciones de esas vibraciones. Siempre me resultó muy natural esa percepción. Ya de más grande me tocó cuestionarla un poco también. Eh, no cuestionarla como una rebeldía, sino revisar si aquello que había sido transmitido como algo eh, natural y obvio se podía sustentar en una percepción más propia, ¿no? Ujú. Y Porque inclusive después estudiaste psicología. eso, ¿Y exactamente. cómo fue ese viaje habiendo ya, o sea, teniendo ya esta cosmovisión de la vida y del ser humano? Mira, nunca me chocó. Mm, Creo que es más el choque de quien sale de la psicología y luego se encuentra con la astrología, me parece, es una hipótesis, mm, que al revés. A mí lo que me pasó, o sea, yo decidí estudiar astrología y dedicarme a eso porque sí siempre tuve un interés por el ser humano y una pasión por descubrir cómo funcionamos, eh, con lo cual formalicé mis estudios de astrología porque hice la formación en Casa 11, Fuiste alumna también de Casa 11. alumna de Casa 11 cuando terminé el colegio secundario me tomé un año y ahí arranqué, pedí que me reconocieran el primer año como aprobado, entonces arranqué en el segundo. ¿Cómo vamos? Vamos, por lo menos el primer año ya lo tengo. Y luego, simultáneamente, perdón, hice la carrera de psicología. Mm, Y la realidad es que yo creo, creo que todas las, lo que se me transmitía en la carrera de psicología, toda la lectura de autores, de teorías psicológicas, eh, creo que yo hacía una operación en mi cerebro de incorporarlas a la cosmología astrológica, porque la sensación es que la astrología es más abarcativa que la claro, psicología. La psicología claro. estudia la psiquis humana como algo que arranca a desarrollarse con el nacimiento de la persona y que depende de sus interacciones con el medio, y todo eso está muy bien y es muy importante, son muy importantes los desarrollos de la psicología, y yo espontáneamente observaba que eso que estaba leyendo, estudiando, quedaba incorporado en, bueno, Claro. pero se nace con un código vibratorio y un diseño algorítmico previo, que es lo que se va a ir desplegando y desarrollando, sincrónicamente a lo que todas las teorías psicológicas me están mostrando, de tanto lo que Claro, sucede claro, neurológicamente como que lo que sucede vincularmente, no sé, en el psicoanálisis, claro, claro, claro. lo cual nunca me resultó un choque. Sí es cierto que en la facultad tardé mucho tiempo en confesar eh, que me dedicaba a la astrología también, eh, por una cuestión más de temor ante el prejuicio, ¿no? Mm, Y inclusive yo di clases en la facultad de psicología, en una materia que es la que siempre me resultó más afín por el tipo de autores que se trabajan en la cátedra donde participé, que es psicopatología infanto-juvenil. Yo me dediqué mucho a los mm, niños. ujú, eh, y en la cátedra del profesor Rodulfo de la Universidad de Buenos Aires de psicopatología infanto-juvenil se trabajan muchos autores que trabajan, que piensan el vínculo, el entre, la construcción de la subjetividad como algo que está en el vínculo y no en,
en el... Adentro de uno, digamos. Exactamente. Mm. Y, y ese marco teórico psicológico me resultaba mucho más afín y que podía ligarse mucho más con lo astrológico. Así que ahí también trabajé un tiempo. Pero bueno, fue ganando el, el gen astrológico, fue ganando, fue tomando cada vez más lugar. Creo que necesité hacer un poco mi camino apartado de lo familiar, Ujú. donde me dediqué específicamente a la psicología, ya te digo, un poco escondiendo este, este lado Y que era... cuando trabajabas con niños, tampoco mirabas sus cartas y eso. Mira, cuando percibía que los padres que hacían las consultas podían ser más abiertos Mm. eh, y podían escuchar más, o que venían derivados de personas que también sabían que me dedicaba a la astrología, sí, yo les pedía la fecha de nacimiento, el horario y demás, Ujú. Ujú. y trabajaba con las cartas, pero no desde la intervención directa. Claro. Eh, Después sí empezaron a aparecer, esto fue un proceso interno, ¿no? Como un proceso de fragmentación interna, donde esos fragmentos se pudieron empezar a entretejer y a Claro. medida que se fue pasando, en el afuera se fue manifestando que aparecieron consultas de personas que ya eran más afines a la astrología o que se animaban a abrirse, y ahí sí ya podía intervenir más desde ese lugar. Pero Mm. durante mucho tiempo era tener las cartas, ve ahí el código del paciente, pero más como un Tuyo, como... mío, como una posibilidad mía de comprenderlo más a fondo, pero Mm. no tanto de intervenir desde ahí. Mm. 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 Pero bueno, creo que hay algo, ya más, hablando más profundamente, de lo que yo siento que es un proceso acá, en mí, pero que es un proceso en muchos, de ir tejiendo y juntando más profundamente el estudio del psiquismo humano y la astrología para realmente que llegue el momento en el cual sea la cosmología general, saber que el psiquismo nuestro está ligado al cosmos, ¿no? Que psiquismo y sistema solar son una estructura indisoluble, pero bueno, Claro, para claro, llegar a unitario. eso Mm. tenemos que trabajar mucho. Ujú. Sí, sobre todo como la vivencia de eso, ¿no? Por ahí Exacto. uno teóricamente el concepto es súper hermoso Sí. y después ir poniéndolo en práctica, ir encarnándolo, bueno, supongo que ahí estamos viendo de qué se trata. Ahí estamos viendo de qué se trata. Sí. Sí. Y ahora que nombras esto, estuviste hace poco dando una conferencia en el Congreso de Astrología de Chile, que Ujú. si no recuerdo mal, tenía que ver con una mirada de, como más allá de la astrología psicológica. Sí. ¿Tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver con que mi apreciación o lo que yo quise transmitir en el Congreso, lo quise transmitir para ponerlo en conversación, ¿no? Que Ujú. todos los estudiantes de astrología, porque no me gusta decir astrólogos, somos eternos estudiantes de astrología, aunque trabajemos y hasta nos ganemos nuestro ingreso eh, haciendo consultas o dando Ujú. clases, me parece que igual siempre somos estudiantes. Lo que yo quería que empecemos a conversar como comunidad astrológica es esta conversación que te digo entre la psicología y la astrología, pero haciendo esto que te decía recién, eh, ubicando la astrología como base de cualquier otra psicología posible. Ujú. Ujú. En general, lo que hasta ahora yo observo que sucede es que muchos autores parten desde ahí, no sé, vos lees a Alice Green, Astrología y Destino, por ejemplo, es muy claro cómo se presenta que primero está el código natal y luego se estructura un psiquismo humano, eh, pero el código natal ya tiene toda la información de los patrones básicos
que organizarán ese psiquismo y que está relacionado con el sistema solar. Y sin embargo, me parece que quienes practicamos la astrología tendemos a psicologizarla, tendemos a achicarla, y creo que esto es un poco lo que decías hace un ratito, no por un tema específicamente cognitivo de comprensión, sino por la sensación, ¿no? La sensación humana es de que somos individuos, y desde ese individuo, desde ese sujeto, entonces yo tengo una carta natal, es un objeto externo a mí, en lugar de sentir que soy ese código en proceso encarnado. Y entonces, incluso en el lenguaje, ¿no? Esta forma de decirlo, tengo una carta natal, entonces tengo que transmutar mi Saturno, o sea, uno va escuchando en la manera de comunicarnos, y el yo se lleva todo, el sujeto, el individuo, la sensación de que soy un ser separado del resto, se come la maravilla de que en realidad el código natal lo que nos muestra es que es un código de encuentro, es un código abierto. Abierto, claro. Es justamente casi que es un código a la apertura, ¿no? No es un sistema cerrado, y entonces no tengo que hacer algo con mi carta natal como si fuera una entidad cerrada, sino que lo que llamamos carta natal es un código que muestra valencias vinculares, que muestra a través de qué áreas va a ingresar cierta cualidad a mi vida, a través de qué vínculos va a ingresar cierta cualidad a mi vida. Entonces, claramente ya ese código está en red. Y siento que muchas veces caemos, lenguaje mediante, en una idea que la veo muy presente en la astrología psicológica de mi propia evolución, mi propia sanación, mi propio proceso con la carta. Y a mí me gustaría poder transmitir y poder conversar casi como si lo pudiéramos dar vuelta a esa percepción, que en realidad hay algo, hay una dimensión más profunda, más amplia que nosotros pequeños humanitos que duramos un instante, que se está manifestando y se está expresando a través nuestro. Entonces, no es que yo tengo que hacer algo con mi carta natal. Sí, o que quede en un lugar autoexplicativo, ¿no? Porque como soy tal cosa y tal cosa, entonces tengo justificada cualquier irracionalidad. Sí. Y esto que estás hablando vendría a ser como el salto, por decirlo de alguna manera, entre una lógica objeto-sujeto y una lógica vincular, que es un poco lo que vas a estar presentando en el curso, ¿no? Sí, la verdad que a mí me gustaría que en el curso pueda quedar claro para los participantes, no solamente claro conceptualmente, sino claro sensorialmente, y a partir de ahí que eso habilite una digestión de cierta información, que es la información de cuánto podemos cuestionar la lógica sujeto-objeto, cuánto podemos cuestionar esta lógica donde yo soy una entidad bien definida y separada del resto, y el resto son objetos que me satisfacen o no mis deseos y que trataré de controlar, a poder empezar a abrirnos a una dimensión donde los otros, perdón, son información para mí, y yo soy información para los otros. Cuando digo información, me refiero a posibilidades creativas, ¿no? De diferencias que hacen a un intercambio que nos permite en ese intercambio crear, y en ese sentido crearnos a nosotros mismos, que sería más bien desplegarnos, ¿no? Porque no es que estaríamos creando algo de la nada, sino que es la semilla que es la carta natal, se tiene que ir desplegando, se va desplegando a lo largo de la vida. Y muchas veces lo que observamos es que se despliegan ciertas zonas y otras quedan en las sombras, quedan no vistas, no desarrolladas,
hasta rechazadas, ¿no? Desde una identidad que se constituyó fija, desarrollando solo ciertas cualidades. Ujú. Y sabemos que aquellos que aparecen en nuestra vida, aquellas situaciones que aparecen en nuestra vida, están trayendo esa información que no estamos pudiendo desplegar. Entonces, poder abrirnos a la información que traen los otros, a la información que traen las diferentes situaciones, no rechazarlas y dejarnos transformar por esa información, haría un despliegue más complejo, y ahí cae de vuelta un despliegue más complejo de sí mismo. Pero nunca es sí mismo, porque entonces ese despliegue no puede ser nunca individual, siempre es vincular, ¿no? Claro, Si la claro, información circula para todas las partes intervinientes en el claro, mismo. claro, claro, claro. No sé Inclusive si- como más allá, ¿no? Porque si se modifica cierto código a nivel relacional humano, cambia para todos los humanos de alguna manera esa posibilidad. Exactamente. Sí, Algo que me podemos. resultaba interesante, perdón que te interrumpo, pero como lo que decías recién, que parte de la idea de que uno se identifica con una parte de la carta natal, no con la totalidad de la carta natal. Uno, en principio, no se reconoce sistémico, digamos, sino que se reconoce su identificación cuando dice yo soy, está hablando solo una parte de la carta. Exacto. Mm. Y el resto del código está ahí encriptado. Lo que nosotros observamos es que se va a manifestar de todas maneras. Solamente que se va a manifestar en lo que llamamos destino, en las experiencias que vayan aconteciendo, pero que entonces son siempre vinculares, entonces se va a manifestar en los vínculos. Con lo cual siempre un vínculo tiene el potencial de cuestionar esa identificación fija con una parte de la carta natal, porque es como si fuera, digámoslo así, otra parte de la carta natal pidiendo permiso para Diciendo meterse. hola. Hola, soy tu Marte Plutón. Vengo a que te enteres de que no sos una suave rosa de los bosques, nada más, sino que hay una Solamente, potencia claro. tremenda. Y ahí entraríamos, yo creo, en otra visión del ser humano, de vernos a nosotros realmente como semillas en despliegue, que tenemos la posibilidad de ir haciendo un proceso y de desplegar diferentes, te diría, diferentes hileras de pétalos en ese proceso de despliegue, y entonces tal vez no le daríamos tanto valor a aferrarnos a la idea de yo sé quién soy y sé hacia dónde me dirijo, y tengo que mantener mi identidad, ¿no? Que es una lógica muy presente en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura occidental, ¿no? Y a partir de ahí los vínculos están organizados desde satisfacer a ese individuo. Este vínculo me da felicidad, me hace bien, no me hace bien, entonces lo descarto. Tengo proyectos específicos con esta pareja, con este amigo. Los vínculos tienen nombres y eso encierra un objetivo que tiene el vínculo, y ya eso está premoldeado socialmente, culturalmente, y en vez de la posibilidad que quisiera plantear de abrirnos al encuentro de un vínculo y ver qué es lo que trae ese vínculo, ¿no? Sin querer amoldarlo, que tenga una forma, sino dejarme transformar por ese vínculo mismo. El seminario va un poco a que podamos ir a esa dirección, ¿no? Un subtítulo que puede tener el seminario es pensar al otro como un puente al lado desconocido de nosotros mismos, ¿no? Esto que vos decías, estamos identificados con una partecita de lo que somos a nivel vibratorio, a nivel energético, pero siempre va a haber otros que van a traer las partecitas que faltan. Y en ese sentido, esos otros son un puente a desplegar esa hilera de pétalos que no se está pudiendo desplegar. Sí, sí. Pero fíjate que es otra manera de pensarnos, en principio, pero profundamente después de sentirnos, ¿no? Cómo sentir al otro como una fuente de información novedosa que me va a transformar o que me va a llevar a otro lado de mí,
en lugar de que es alguien que tendría que hacer ciertas cosas eh, para satisfacerme o Para que no me moleste mucho en mi aunque no me identificación. que se amolde, que se adapte, que nos adaptamos y nos amoldamos perfectamente, no nos molestamos Sí, y sí, seguimos siendo cada quien quien es. sí. Y esto vendría a ser la proyección. ¿Está vinculado? A ver, amplíame más, que me La parece que... proyección de que el otro es la proyección de mi sombra, o yo proyecto en el otro, entonces yo soy el otro. Sí. Y esto que se suele comentar mucho, como concepto al menos, que me parece que Sí. vale mucho poder hacer doble clic y Vamos a hacer doble clic. Mira, después en el seminario esto es algo que lo quiero desarrollar sí. bastante, porque me parece que hay mucha confusión y hay también una conversación con lo que es cómo entendemos la astrología psicológica. Yo creo que es muy importante que podamos diferenciar lo que es la proyección psicológica como un mecanismo del psiquismo humano, de lo que, si querés, voy a llamar ahora la manifestación externa de, del código natal, o más específicamente la manifestación externa de lo que soy vibratoriamente, como dos planos simultáneos. La proyección psicológica tiene que ver con los contenidos inconscientes, es decir, imágenes, sensaciones, mezcla de recuerdos, memorias, arquetipos del inconsciente colectivo con los que resueno, que tienen esta cualidad de ser contenidos, ¿no? Eh, son entidades, podríamos decir, que están en el psiquismo y que constituyen a la identidad, aún en los niveles inconscientes de quién soy. Bueno, ahí tendríamos que desarrollar un montón de Sí, cosas sí. más que vamos a dejar. Venga, anótese el curso. Pero el punto es, yo proyecto como en una pantalla al otro, vamos a ir a un ejemplo muy simple, tengo un jefe en mi trabajo y yo siento que es alguien terrible, autoritario, que no le puedo pedir que un aumento o tomarme un día de vacaciones porque no me lo va a permitir porque es una persona violenta y demás. Y tal vez la realidad nos muestra que no es tan así, sino que esta persona es un jefe accesible con el que se podría dialogar. Internamente, ahí lo que decimos es, yo tengo una imagen de autoridad muy severa, muy rígida, muy violenta, y proyecto entonces desde ese contenido interno sobre este jefe que no tiene esas características, esa imagen. Con lo cual yo mismo tengo miedo de ir a hablarle, a pedirle, y me condiciono. Eso es proyección. Esa proyección se puede reabsorber, puedo empezar a descubrir que es una proyección y que si yo voy y le hablo al jefe, el jefe me escucha. Ahora, también es cierto, y esto es bien psicológico, esto es simplemente un concepto de la psicología, es el mecanismo de proyección. Astrológicamente nosotros sabemos que además de la proyección psicológica, existe la manifestación en lo concreto de lo vibratorio y lo energético, que en el otro plano también es arquetípico. Entonces, realmente es posible que yo me encuentre con personas que son violentas, autoritarias, rígidas, y realmente entre comillas, digamos, pero con muchos más datos objetivos, es decir, compartidos por muchos más, aparezca este personaje. Entonces ahí hay dos procesos. Uno es la reabsorción de la proyección psíquica y otro es la incorporación de la información de que si este personaje apareció en mi vida así, es porque hay un quantum en mí de violencia, de potencia, de rigidez y demás, que tengo que empezar a poder cuestionármelo, tal vez. Sí, No y sé no si solamente en personas, ¿no? Como también puede ser hechos, bueno, escenarios, esto es X. lo más impactante, ¿no? Claro. Porque justamente ahí es donde la astrología se muestra más amplia que en la psicología, porque la Claro. psicología trabaja perfectamente el concepto de proyección. Ahora, un hecho concreto, un acontecimiento, pues en este caso estamos hablando de, no sé, de violencia, de intensidad, de que yo experimente
un choque, un terremoto, no sé, hechos, eso, ahí no hay proyección psicológica posible. Claro. Ese es un hecho concreto. Y esto es lo que la astrología nos deja pasmados en ver la interrelación del universo, diría, pero la interrelación del sistema solar, ¿no? Sabemos que en determinados momentos se producen determinados diseños que son sincrónicos a ciertos hechos en el plano concreto. Y esto es observable empíricamente y está un pasito más allá de la psicología. Y que la astrología clásica, si querés, porque lo que estamos tratando de hacer es un camino intermedio entre lo astrológico clásico y lo psicológico, ¿no? En la astrología clásica esto eran hechos que entonces había que evitarlos, o había que prevenirse, o había que estar preparado para estos hechos, y aparece ahí la predicción, entonces esto va a pasar, y el determinismo. Y en realidad nosotros estamos observando como vía del medio, bueno, los hechos ocurren, suceden, no hay por qué tratar de evitarlos, porque hay un orden que va más allá de nosotros que no podemos evitar ni controlar nada. Sin embargo, esos hechos tienen información. Información valiosa para mí de, oh, bueno, ok, pasó esto. No tenía por qué ser evitado, está pasando, a todos nos van a pasar, y nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, y son feas y desagradables y dolorosas. Pero bueno, ¿qué información trae esto para mí? ¿En qué me transforma este hecho? Después de este hecho, ¿quién voy a ser? Sería más explorar ese camino, ese horizonte, como mirada. Sí. Y volviendo un poco hacia atrás de lo que decías, también vinculado al seminario que vas a dar, que nombrabas como subtítulo, pero el título que es masculino y femenino en la carta natal. Sí. Yo en principio, y me parece que es algo general, cuando uno piensa masculino o femenino, piensa, si estamos hablando de astrología, pensar en Marte-Venus, ponele. ¿Por qué ese nombre? Y si es que vas a estar hablando de Marte-Venus igual, ¿no? Pero ¿por qué ese nombre? Dale, está muy bien la pregunta. Vamos a hablar un poco de Marte-Venus, vamos a hablar un poco de Luna-Saturno, vamos a hablar de los pares femeninos masculinos, pero profundamente cuando digo femenino y masculino, me refiero a, en principio, la idea de que, volviendo a lo que traías antes, estamos identificados con una parte de la carta natal. Entonces esto significa que hay un potencial vibratorio, energético, de código que somos, que necesariamente se fragmenta. Queda fragmentado, nos identificamos con ciertos fragmentos. Ahora, esas fragmentaciones, que las vamos a trabajar más a fondo en el seminario, son fragmentaciones que se dan por arquetipo, ¿no? Las imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo condicionan a que las fragmentaciones se den de cierta manera. Y en términos muy generales, desde lo arquetípico antropomórfico, ¿no? Es decir, las representaciones de ciertas cualidades en cuerpos, si querés, de los dioses, en principio, yendo a las bases de la astrología, si querés, como nosotros la conocemos, Venus, Marte, son dos dioses, que son varones y son mujeres. Entonces hay un nivel de división entre lo femenino y lo masculino, arquetípica, básica, que existe, y que si querés vamos a ir más a fondo y vamos a ver que no es específicamente solamente arquetípica, sino que son dos nombres que le ponemos a un pulso que observamos en la naturaleza, ¿no? Y que en el zodíaco mismo lo encontramos, los signos masculinos y los signos femeninos, en términos de los signos extrovertidos y los signos introvertidos, ¿no? Lo que se Como un manifiesta. principio de polaridad. Exacto. Entonces,
vamos a trabajar mucho lo que es el principio de polaridad y la necesidad de que exista la polaridad para que exista el dinamismo en el universo. Existe, el electromagnetismo es tal porque hay una división en polo negativo y polo activo. Entonces, cuando me refiero a femenino y masculino, me refiero a esto. Me refiero a polo negativo, polo activo. Y todos nosotros estamos hechos de un polo negativo y un polo activo. Es decir, de un polo femenino y de un polo masculino. Sin ir más lejos, somos creados por un óvulo y un espermatozoide. Digamos, en el plano físico existimos porque una célula de cuerpo que llamamos masculino y una célula de cuerpo que llamamos femenino se fusionaron. Entonces, vamos a ir a algo de análisis de que estamos todos hechos de estas dos polos. Todos tenemos un lado femenino y un lado masculino. Y volviendo a lo que decíamos antes, entonces, ¿cómo nos vamos identificando, cómo vamos organizando una identidad consciente, un sujeto que desarrolla cualidades o características que llamamos arquetípicamente femeninas y características o cualidades que llamamos arquetípicamente masculinas? Polo negativo y positivo, nos vamos a encontrar magnéticamente con otros que nos van a traer las cualidades que necesitamos para lo que decíamos antes, el despliegue del sistema. Entonces, vamos a tratar de trabajarlo así. Con lo cual, Marte y Venus, vamos a ver que van a quedar como detalles, por supuesto, dentro de fragmentaciones más profundas, ¿no? Vamos a ir viendo cómo, si yo estoy identificado con una cierta manera de ser, va a aparecer alguien, o me voy a sentir atraído, va a aparecer un magnetismo entre dos seres que traiga la información que falta. Sí, sí, que busque reunir esa fragmentación. Exacto, porque en realidad profundamente de lo que estamos hablando es de que en este plano se produce una fragmentación necesaria, pero que hay otra dimensión que está permanentemente pidiendo que se reúnan esos fragmentos, ¿no? Que se reúnan en otro plano para que haya creatividad, la necesidad de diferenciar y volver a reunir, diferenciar y volver a reunir, para que se cree lo nuevo. Es más desde ese lado que vamos a trabajar esto que llamamos femenino-masculino, que es importante aclarar que no tiene que ver con pensar relaciones entre personas heterosexuales, porque el punto es que todos tenemos un lado positivo y un lado negativo, más allá del género, la identidad sexual. No es un tema de género ni de identidad sexual, claro. Exactamente, entonces podemos estar hablando de vínculos entre dos mujeres donde se juega siempre el polo negativo y positivo, entonces femenino y masculino de cada una, eso es indistinto. Me parece importante sacarlo del plano de las personas. Vamos a caer siempre en el plano de las personas. Pero como puente. Exacto, claro. Exacto. Como las personas somos puentes de información de otra dimensión, con lo cual jugar un poco con eso me gustaría que sea algo que quede después del seminario, ¿no? Que a los participantes les pueda quedar la curiosidad por investigar esta otra manera de percibir, donde la persona es solamente un vehículo, solamente un puente, y entonces no es tan importante. Lo importante es lo que se está encontrando a través de nosotros. Bueno, sí, un modo de ser en la vida, básicamente, ¿no? Como que excede inclusive la astrología como lenguaje. Exactamente. Yo lo que te diría, volviendo casi al principio de la charla, ¿no? Toda buena charla termina por donde empezó, en mi experiencia con la astrología, toda la época que te conté que bueno, que me fui a la psicología y demás, yo no le daba bolilla a la astrología, no le prestaba atención en el sentido de, no estaba mirando mis tránsitos, no estaba mirando la luna, no le prestaba ninguna atención, un poco porque se ocupaba mi papá, ¿no? Algo de, me iba avisando, ¿estás con tal cosa de tránsito? Bueno. Pero si hay algo de la especificidad de mi experiencia que puedo aportar,
es que para mí la astrología es una puerta, no es algo, voy a decir algo polémico, no es valiosa en sí misma, o no es valiosa, o no es tan valiosa en la manera que los humanos la utilizamos, que sí es valioso, ojo, me tengo que mesurar la polémica. Es valioso en un plano, pero creo que lo más valioso, ahí es como ahí es como lo siento, creo que lo más valioso está en su potencial de ser una puerta a abrir otra manera de sentir. Digo, si la astrología es un instrumento para mejorar el yo, creo que la degradamos, creo que no aprovechamos lo más valioso. Y lo más valioso es que al revés, que nos permita abrirnos a percibir de otra manera, a percibir que somos seres interconectados en una red donde lo importante no somos nosotros, sino lo que circula en esa red. Y ahí yo siento que la astrología es una puerta para eso. Claro, el símbolo, ¿no? Como lenguaje simbólico, el símbolo como puente hacia el misterio, porque la mente no lo puede entender, que si cierra el símbolo, es lo mismo que de cómo nos percibimos a nosotros mismos y toda esta conversación, ¿no? Exactamente, eso mismo. Me parece que tenemos que trabajar mucho la comunidad astrológica para devolverle su estatuto de lenguaje, ¿no? de sistema simbólico, y como sistema simbólico un traductor de una percepción de otra cosa que no podemos codificar de otra manera, ¿no? Es un código de otra cosa. Entonces nos permite el contacto con esa otra cosa que no sabemos contactar de otra manera. Necesitamos el símbolo. Claro. Por lo menos a esta altura de la evolución de la humanidad, necesitamos el símbolo, necesitamos un lenguaje, pero no tenemos que olvidarnos que es un lenguaje sagrado. El lenguaje sagrado es el símbolo que nos permite conectar con una dimensión que no podemos comprender. Como decías, es el misterio. El misterio. Sí. Qué apropiado esta entrevista que está haciendo en torno a la luna llena Virgo Piscis. Bueno, Martina, muchas gracias. A vos por la oportunidad y por el espacio y por la plataforma en sí de psicosimática que nos permite a todos ir transmitiendo lo que necesitamos transmitir. Muchas gracias a vos. Un placer. Y bueno, contarles como para también cerrar que el seminario arranca el viernes 8 de marzo y son 3 seminarios cada viernes 8, 15 y 22 de marzo. Voy a dejar igual el link para que vean toda la info, se puedan inscribir, los horarios de cada país y bueno, bienvenidos todos que quieran explorar, todos que tengan un conocimiento básico de astrología, es necesario para poder investigar justamente este abordaje que estuvimos conversando aquí con Martina. Así que bueno, muchas gracias y hasta entonces. Dale, nos vemos. Bueno, chao. Chau, chau.